cuando surge la invitación de la editorial para hacer este libro, pues como tú bien lo comentabas, esto pues no es nuevo, no surge a partir del accidente. Es una investigación que yo venía realizando desde el año 2012, que se inaugura la línea dorada, ¿no? Pero que justo en el 2014, Ángel, yo exhibo un documento que me gusta destacar mucho, que era un informe del gobierno que advertía en todas sus páginas que era confidencial. ¿Qué tenía este informe? Pues advertía del gran riesgo de un descarrilamiento, decía que la línea no podía brindar el servicio a pasajeros y sobre todo advertía la gran tragedia que terminó ocurriendo el 3 de mayo de este año. ¿Cómo me encuentro yo a las víctimas? Muy dolidas, por supuesto, estaban atravesando un duelo y también una gran desconfianza, porque pues en medio de su desgracia y del cambio radical de vida, pues se acercaron supuestos o pseudo abogados que les hicieron, nosotros te vamos a apoyar para que recibas toda la asistencia del gobierno. Los hicieron firmar, Ángel, hay un caso por ahí que incluso ella no se atrevió ni siquiera a hablar, pero está ese caso de esa viuda que firmó a este abogado que la iba a ayudar, cobró el dinero y desapareció. Entonces, ¿cómo me encuentro a ellos? Pues sí, recelosos, sí, con una animadversión diciendo entre abogados, periodistas, activistas, no sabía ni a quién arrimarse. Claro, de hecho, la historia de Brandon y su mamá Marisol es con quienes yo abro, digamos, el libro, porque es una de las historias, por supuesto, más dolorosas de la tragedia, ¿no? Ellas fueron de manera involuntaria protagonistas cuando iniciaron la búsqueda del niño, ¿no? Que no aparecía. Entonces pasaban las horas y ellas no podían encontrarlo ni en las listas, ni en los hospitales, ni en el Ministerio Público, ni en ningún lugar. El caso de la señora Marisol es, sin duda, todos dolorosos, pero el de ella muy emblemático porque es el único menor que murió en la tragedia, ¿no? Entonces, ahí lo pueden encontrar. Brandon, a decir de su mamá, era un niño, pues que en ese momento, ¿por qué salía de su casa? Porque él iba a trabajar, colaborar con unos familiares en un restaurante, un negocio local que tenían en el centro de la ciudad. Yo quiero contarte, Ángel, que llegar hasta la zona de Tláhuac del centro te puede llevar 2 o hasta 3 horas, depende de la hora, ¿no? Entonces, ella accedió en medio de la pandemia porque dice que estaba muy triste y desmotivado porque no podía ver a sus amigos, ¿no? Accede a que el menor acuda pues a ganarse una propina, ¿no? En ese momento el niño tenía la ilusión de reunir para un regalo para ella, reunir dinero, y se iba, tomaba la línea 12 en compañía de la pareja de Marisol, y bueno, de regreso él le mensajea que ya van, ¿no? Que se prepare, que está a punto de llegar, y pues ocurre la gran tragedia, ¿no? Hay episodios, al igual que el de Brandon, el de la señora Bernarda, cuyas hijas Tania y van en el metro, una de ellas trabaja, Tania sobrevivió, pero Nancy no. Nancy, la mayor, muere. Ella trabajaba en un centro comercial en la zona de Iztapalapa, y lo que las víctimas refieren, Ángel, es un peregrinar, un maltrato, digo, de las autoridades, porque los propios abogados denuncian que para poder acceder a los fondos, digamos que del propio metro, el seguro del metro, intentaron hacerles firmar un documento, una especie de perdón, en el que se evitaban conflictos legales futuros, ¿no? Entonces, sin duda, por supuesto, las víctimas son pues las grandes perdedoras, las que pusieron los muertos, como digo yo, las que pusieron los muertos en esta trama política, ¿no? Y pues la mayoría, al hablar con ellas y al acudir a sus domicilios, es gente de muy escasos recursos que no tenían otra opción. O sea, la otra opción era subirse a la combi o al microbús que circulan en la zona, con los concebidos asaltos que se padecen en esta zona periférica de la capital, ¿no? Entonces yo hablo de ellos que pues solo querían volver a casa. Todos son historias de gente que salió a trabajar.
Mira, pues primero que la línea se construyó, tiene fallas de origen, como hoy lo dicen los expertos. ¿Y por qué decimos esto? Porque al paso de los años se fueron descubriendo. Sin embargo, incluso antes de que fuera inaugurada, los ingenieros advertían que estaban presentando grandes deficiencias. La línea 12 comenzó con un problema muy específico que se llama desgaste ondulatorio. Y en el caso de la línea 12 era desgaste ondulatorio acelerado. ¿Qué quiere decir esto? Es un fenómeno que presentan, digamos, diversas vías o metros en el mundo. Sin embargo, en la línea 12 llamaba la atención por la gravedad y la rapidez con la que estaba ocurriendo. Era una línea nueva y los rieles se destrozaban al paso del tren. Entonces, yo te quiero contar un episodio que resalto en el libro respecto a que horas o días antes de que Marcelo Ebrard, hoy canciller de México, inaugurara esa línea, se cambiaron 900 metros de riel que había sido destrozado. ¿Y qué pasó después? ¿Qué estaba ocasionando ese desgaste ondulatorio? Bueno, pues los expertos determinaron que lo originaba la incompatibilidad entre la rueda del tren y la vía. O sea, el tren y la vía no eran compatibles. ¿Por qué sucedió esto? Porque a lo largo de la construcción de la línea 12 hubo diversas modificaciones al proyecto original, entre ellas se ideó o se planeó para un tren y terminó circulando otro. Entonces, ese tren que finalmente terminaron comprándole a la empresa CAF no era compatible con esa vía que construyó ICA. Y lo dicen así, lo dijeron así claramente los ingenieros cuando fueron a declarar a la comisión investigadora que se abrió o que empezó a investigar las anomalías en ese año de 2014. Cuando el tren llegó, nosotros como vía ya estábamos y nunca se nos informó de un cambio de tren. Ese tren de CAF es más pesado, más ancho y más corto. ¿Y qué representaba para la vía? Pues la hacía pedazos, ¿no? Entonces, esa fue una de las primeras como señales o focos rojos que presentó la línea 12. Posteriormente, en el año 2017, por ejemplo, con el temblor que sacudió diversos estados del país, pero fundamentalmente causó estragos en la capital, el gobierno ya de Miguel Ángel Mancera ordenó que se revisara todo el tramo, en general toda la línea, pero específicamente el tramo elevado. Ahí se realizó un estudio y se determinó que había una columna, la columna 69, que tenía ya defectos y un deterioro importante. Al examinarla, los expertos encontraron que tenía falta de acero. Se revisaron las 266 columnas que conforman ese tramo elevado. Entonces, esa fue otra segunda advertencia. Y en ese tramo, Ángel, quiero decirte que en ese momento se le comunicó a Carso, la empresa de Carlos Slim, de estas fallas, de esto que había presentado la columna 69, y desde ese momento la empresa accedió a rehabilitar el tramo, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Que pues hubo muchas alertas rojas antes de que el accidente, la gran tragedia ocurriera y que terminó cobrando la vida de estas 26 personas.